a darle, cambió el invitado mágicamente durante este pequeño tape. Nos está acompañando en este momento el asesor del Partido Colorado, Renan Rodríguez. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. El tema, otro que venimos arrastrando con mucha polémica, tal vez con un mayor respeto que se está abordando el tema anterior. Me refiero a la reforma de la seguridad social. Como ustedes saben, bueno, el Partido Colorado ha presentado propuestas de cambios al famoso anteproyecto y esto genera, bueno, también que el debate se profundice en el mejor escenario hacia un mejor destino, ¿no? Estas propuestas, ¿qué receptividad van teniendo, Rodríguez? Bueno, estas propuestas le fueron transmitidas al doctor Saldain como presidente de la comisión de pomposamente llamada de expertos, que yo integré, pero digo, igual pomposamente. Y bueno, estamos esperando algunas contestaciones. Van a pedir alguna estimación en alguna cosa al Banco de Previsión Social, porque digo, el que hace los números no es Saldain, como decía Juan Ramón el otro día, sino que son los servicios técnicos del Banco de Previsión Social. Yo creo que no cambian en nada, pero, en fin, lo están evaluando. Bien. ¿Y no se hace nada sin... A ver, en todo este proceso... Sí. No se hace nada sin consultar a los servicios técnicos del Banco de Previsión Social. Bien, eso es bueno Eso que es siempre importante. se deje en claro, exacto. Usted trabajó en el diagnóstico, ¿no? Justamente, Sí. ahora, pero no en la redacción puntual. No en la redacción. Y dentro del diagnóstico y las sugerencias a la redacción del anteproyecto, ¿qué tanto pasó, qué tanto se desvirtuó según su criterio? A ver, yo le voy a traer, te voy a llevar un poco más para atrás. ¿Cómo no? Yo participé en la reforma del 95. A fines del febrero del 95 me dieron una página, ¿no? Y sobre esa página, después seguía media página de firmas. Sobre esa página había que redactar un proyecto de ley. Siempre en la redacción, digo, por supuesto, en media página no va a estar un proyecto de ley que tuvo 192 artículos. Entonces, siempre en la etapa de redacción hay adecuaciones, algún tipo de modificación, ¿no? Una proyección de lo que se puso en 2 o 3 líneas. Por lo cual, no es lo mismo copiar el diagnóstico, las recomendaciones con el texto de la ley. Eso Bien. es clarísimo. En el medio, ¿qué tanto pesa usted como asesor y del Partido Colorado, qué tanto advierte que pesó entre el diagnóstico y la redacción propia del proyecto consideraciones del tipo déficit fiscal, consideraciones del tipo justicia, ¿no? para los trabajadores en general, que nunca va a poder ser al 100%, obviamente, ¿no? ¿Qué tanto se han colado esos aspectos? Esos aspectos siempre se cuelan, porque, a ver, te decía al principio, todo esto pasa por el tamiz de cálculos que se hacen en el Banco de Previsión Social. Entonces, paso a paso, y a medida que se van adecuando, haciendo precisiones, se van haciendo nuevos cálculos que hacen, en fin, sí al gasto, a la sostenibilidad, y también ya el tema de la justicia, si se quiere, venía muy incorporado de antes, ¿no? Desde el diagnóstico y el llegar a un régimen único, por ejemplo. Exacto. Eso es un tema de justicia, ¿eh? Y sobre todo, digo, ahora que hay algún servicio, alguna caja que no está en muy buena situación. ¿Alguna?
Sí, no es más de Dicen una. que casi que todas no están en buena Es situación. más de una, Bien. pero digo yo para no asustar. Digo, por ejemplo, para no asustar a los profesionales, porque los profesionales no tienen ni idea de la situación de la caja, ni cómo se llegó a la situación de la caja, ni que el diseño que se estaba aplicando para la caja ya hace 20 años que había sido, no digo 20, pero en el 2003 había sido cambiado por ley, no se aplicó y hacía que, si bien mantenía el diseño, había cambiado los parámetros de forma tal de darle más vida a la caja. Se dejó de lado, los profesionales no saben qué es lo que ocurrió del 2003 al 2016 cuando se dijo esto hay que arreglarlo. Y es más, en el 2016 se crearon una cantidad de organizaciones que salieron en defensa de lo contrario que había hecho el directorio en el 2016. Pero digo, vamos al tema, porque creo que no es el tema de la caja profesionales hoy para ustedes. No, igual, no creo que hayan quedado demasiado tranquilos los profesionales después de esto. A ver, Fernanda. Justamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que usted decía, bueno, los profesionales no saben qué fue lo que ocurrió. Sí, cortito, podría resumir. El diseño, el diseño tal como venía, la caja en 8 años de pago de jubilación te devuelve todo lo que aportaste. Entonces, primera cosa, los profesionales siempre nos quejamos de que la caja era cara, pero en 8 años se recupera todo lo que se aportó. En el 2004 entraba a regir la nueva ley que había llevado las tasas de reemplazo al régimen general. Y el directorio del 2004, como se habían, pedían por favor que si la caja estaba en mejor situación se pudieran dar algunos beneficios extraordinarios o que se pudiera dar un poco más del aumento general de pasividades, aunque fuera en forma provisoria, o tomaron todos los caminos que se habían previsto para cuando la caja estuviera en buena situación, ¿no? Y en abril del 2004, antes de que entrara a regir la ley, que entraba a regir en agosto del 2004, tomaron todos los caminos que era no cumplir la ley, ¿no? Mantuvieron, por ejemplo, la tasa de reemplazo inicial en un 60% cuando la ley había previsto un 50%. A los profesionales les ganaban lo mismo jubilándose a los 60 años que a los 64, porque si le aplicaban la ley a los 64 recibían lo mismo que a los 60, por lo cual empujaron a todos los profesionales a jubilarse a los 60 años, a todos aquellos que estaban en condiciones. No aquellos que tenían, por ejemplo, empleados públicos que estaban aportando y estaban como profesionales en la administración pública. Esos estaban un poco más, muchas veces llamados aportantes voluntarios, ¿no? Porque en realidad no ejercen. Simplemente se hacen descontar de su sueldo. Pero en todo ese periodo, todos esos beneficios extraordinarios, yo no soy economista para sacar los cálculos, pero quienes lo han hecho han estimado que se fueron 5 años de reserva. Por lo cual, la situación que se daría en el 2024 se daría en el 2029 o en el 2030. Por lo cual, todas estas cosas se podrían haber encarado de otra forma. Bien. Esos errores está bueno en seguridad social no se deben cometer. Bien. Me parece que es muy interesante que haya hecho este raconto, pero lejos de en este momento empezar a cruzar responsabilidades, esto es lo que hay. Con esto que vamos a hacer. Y el tema es que no se está llegando a un proyecto consensuado dentro de la propia coalición. ¿Cómo se va a lograr? ¿Se va a lograr? A ver. Dejemos la caja profesional de lado porque para eso está ahí bien la comisión. No, ahora volví al tema de la reforma en sí misma. En general. Las diferencias que marca el Partido Colorado son para tratar de mejorar el proyecto, para tratar de no incurrir en algunas cosas que nos parecen injustas o no convenientes. ¿Podría destacar las más importantes a su criterio, por favor?
Sí, una está en la primera, creo que les mandé, está en el artículo 19, es nosotros, el Partido Colorado, lo que vamos a poner acá es lo que nosotros pasamos por el Comité Ejecutivo Nacional. Yo puedo tener otras interiormente pensadas, tengo nuevas redacciones de artículos, pero las que pasaron, las que les mandamos a ustedes son las que pasaron primero por la convención y después por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. ¿Ok? En el artículo 19 se plantea una aportación el 15% de la aportación personal se divide en el proyecto en dos. Digamos, un 8% se destina al régimen del Banco de Previsión Social y un 7% va al ahorro. Como para los que ganan menos, está previsto un suplemento solidario, que está bien, es correcto, y el Partido Colorado no lo impugna para nada, bien, que les mejora su jubilación. Y para los que ganan mucho más, yo diría 110.000 para arriba, tampoco les cambia demasiado su situación. Estimamos que sí les cambia la situación a los que tienen un ingreso de jubilación, yo diría entre 30 y 40 a 90, 100. ¿No? Porque al llevar 8% al Banco de Previsión Social, sobre eso se calculan, voy a tratar de hablar si hablo de términos técnicos me los piden, por favor. Se calculan las asignaciones computables que a su vez son las que se toman en cuenta para el sueldo básico jubilatorio. Entonces, digamos, para después promediar y ver cuánto se pagó para aplicar una tasa de reemplazo y sobre eso pagarles la jubilación. Si ustedes van al 8% que se destina al Banco de Previsión Social, yo les pongo un ejemplo numérico para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, una persona que gana 60.000 pesos, ¿no? Como lo que aporta es un 15% de aporte personal y eso no se modifica, el monto, el porcentaje, si solo un 8% va para el Banco de Previsión Social, las asignaciones computables que se toman en ese caso en cuenta son 60.000 dividido 15, que da 4, multiplicada por 8. Eso da como si ganara el sueldo que se va a tener en cuenta para el cálculo de la previsión social es 32.000 pesos. Nosotros decimos, modifiquemos eso y pongamos un 10% que vaya al Banco de Previsión Social y eso va a hacer que para todos, aún para los que ganan menos, para todos, pero fundamentalmente para esa franja intermedia, que es donde me parece que hay que hacer justicia también, que faltaba, esos 4.000, los 15, los 60.000 dividido 15... No te va a dar 32, 10, te va a dar un poquito más. Va a dar 40. 10 dividido 8... No, claro, se entendió el razonamiento. 1,25. ¿Ah? Entonces, tomo en cuenta un sueldo, una asignación computable superior, lo que me va a dar un sueldo básico superior. Bien. Eso como medida, una de las tantas propuestas modificatorias en búsqueda de equidad, ¿no? ¿Cómo? En búsqueda como de equidad, si se quiere. Es de equidad, sí, porque se estaba haciendo injusto con los del medio, digamos. Claro. Los del medio siempre, por algo son los del medio, ¿no? Sí. A ver, preguntas concretas, Fernando. ¿No? No, bueno, si no, yo sigo yo, pero sí. No, a mí, con respecto al tema de las pensiones. ¿Cuál es? ¿La de viudez? Eso es importante, ¿Por qué quieren bajar? Porque se supone que es a partir de 65 años y ustedes proponen de 50 para las mujeres y 55 para los hombres, sí. ¿Es verdad? ¿No es un poco demasiado joven eso con el pronóstico de vida que tenemos hoy por hoy los uruguayos? Lo que pasa es que, más lo que no hay... Pensión por viudez. Se supone que la persona puede estar activa. Sí. A ver...
Lo que pasa es que no debemos perder de vista que en la ley está previsto una adecuación de las edades, tanto de jubilación como de pensión, de acuerdo a cómo se mueva la esperanza de vida. ¿Ah? Entonces, la edad de las pensiones también se va a mover en consecuencia de cuando se muevan esos parámetros de las edades. Sí, pero está planteado ya 65 y ustedes proponen bajarla. Está planteado 65, nosotros en el año 95 habíamos planteado 45%, para que fuera vitalicia. El tema es para que sea vitalicia. Para que sea vitalicia, sí, sí. 45 para las mujeres y se bajó a 40, fue de las pocas modificaciones que hubo en el Parlamento, se bajó a 40 y ahora estamos diciendo, si se corre 5 años la edad jubilatoria, bueno, corramos 5 años lo que se había pensado para las pensiones, 50 para las mujeres, 55 para los hombres. Pensando en que a esa edad a las mujeres les cuesta un poco, si es que no estaban trabajando, engancharse en el mercado de trabajo. Los hombres pueden tener alguna chance más y llegar a los 55. ¿No? Creemos que es justo que se revise eso. Nunca se hacen reformas a la previsión social en ningún país para toda la vida. No, está claro. ¿No? Esto hay que revisarlo y va a haber que revisarlo además con los cambios que vaya a haber en el mercado de trabajo, yo diría en los próximos 20 años, o menos. Hoy hace ya como 30 años que no hablamos con personas, hablamos con computadoras. Sí, sí, pero si hoy la gente promedio se jubila con 63 o más años, el promedio de jubilación es esa, pueden jubilarse a los 60, dar la pensión vitalicia con esos márgenes, me parece que es medio demagógico. Es decir, no tiene lógico con la realidad de la gente que está jubilando, hombres y mujeres. Las mujeres viven más que los hombres aparte. Sí, pero consiguen menos empleo. Consiguen menos empleo y además se toman en cuenta los ingresos que se pasan a igualar lo de las mujeres con lo de los hombres. Había una gran diferencia, las mujeres para cobrar las pensiones debían haber cobrado menos de 215.000 y tantos pesos. Los hombres, una cifra muy inferior, que daba, no sé si 36 o 40.000 pesos a esta altura. Muy pocos hombres cobraban la pensión por viudez. Bueno, lo que se hace aquí es tratar de que se converjan en ambos casos a un ingreso de 100.000 pesos con el cual ya no tendrían derecho a pensión. Para ambos casos, para ambos sexos. Para ambos sexos. Uno se baja y el otro se sube. Bien. Nos queda re poquito tiempo, me pero... queda la duda, ¿cómo sigue este proceso de debate? Porque si uno mira, por ejemplo, lo que fue la encuesta de Equipos, que dice que un 50% de los encuestados no tiene idea de nada de esta reforma, da la sensación de que este asunto de ponerse de acuerdo y enviar este proyecto a fines de este mes va a estar difícil, ¿no? Bueno, yo no sé, yo a ver, yo voy a decir una cosa que le va a gustar mucho a Alfredo García. Bueno, a ver. Sí. Creo que sí. Bueno, a ver. Coincido con lo que dijo Astori. Supongo que le va a gustar. Sí, depende de qué dijo. El tema es que no toda la izquierda coincide con Astori. La reforma había que hacerla en el 2020. Ah, claro. Sí, Ah, bueno, claro. Yo coincido con Astori que la reforma había que hacerla en el 2020. ¿No? Cuando se presentó el primer borrador de proyecto de ley de urgente consideración y se daban plazos a la comisión en ese proyecto, se llegaba al 2022. La posición que llevó el partido fue, no, estos plazos no corren, ¿no? Esto se hace al principio y de repente en forma más breve, más concisa y apuntando a los lugares donde hay que apuntar, ¿no? Se pretendió hacer un trabajo mucho más ambicioso. Además hubo problemas, no el de la pandemia, porque el de la pandemia yo creo que no era un problema.
hubo sí que en la medida en que a raíz de la pandemia se postergaron las elecciones departamentales, hubo partidos políticos como el Frente Amplio. El Frente Amplio no nombró sus delegados, ni el PIT-CNT, ni la Organización de Jubilados, hasta después de pasadas las departamentales y un mes y pico después, lo cual todo esto, a mi juicio, se hubiera solucionado si la comisión se hubiera creado por decreto, después se ponía en la ley, se invitaba a las distintas organizaciones y partidos políticos a nombrar personas que entendieran del tema, ¿no? Ya no sacó la calificación de expertos, y se hubiera empezado a trabajar, ¿no? Se podría haber arribado mucho antes. Ahora, lamentablemente, lo que están además son los tiempos electorales. Entonces, apretando. Lo que pregunta Verónica es si esto se puede llegar a fin de año y bueno, a ver, nosotros podríamos haber puesto aquí, en este documento, yo justo había impreso uno anterior, ¿tá?, que decía suprimir los títulos cuales y tales que pueden constituir leyes aparte, ¿tá? Acá no lo pusimos, lo dejamos para el Parlamento, pero vamos a sugerir que algún título lo supriman si es que quieren avanzar más rápidamente. Bien, un artículo de 307 artículos que va a tener después el agregado de otras cajas, las previsiones de otras cajas, no es fácilmente abordable y además, sin que esto constituya una crítica para los redactores, y yo me culpo por no haber integrado la comisión redactora porque me invitaron y por motivos personales no la integré, es de difícil comprensión. ¿No? Es de difícil comprensión. Sí, yo sin creo duda, que estamos haciendo mucho esfuerzo para seguirlo. Creo que pero es más bueno, difícil de comprender que la ley del 95, me parece a mí. Volveremos a convocarlo si le parece, el tiempo se nos fue, pero tenemos mucho que aprender también quienes escuchamos esto, porque es nuestro futuro, ¿no? Obviamente, y el de nuestros nietos, hijos y todo lo demás. Mucho gusto. Rodríguez, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no, hay cosas que no se van a tocar, eso ya se sabe, ¿no? Por lo menos gradualmente, ¿no? Te agradezco, ¿no?, que no me hayas tratado de doctor, porque todo el mundo me conoce por Renan. Renan. Desde niño... No le vamos a decir doctor y no le vamos a decir experto. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, encantado, con mucho Un placer. A ustedes les cuento.